a este debate que estamos planteando el día de hoy referente a por qué somos tan violentos en Santander. Hoy nos acompaña Eslendi Valdés, ella es de la Ruta Pacífica de Mujeres. También está con nosotros Julio Acelas, él es del Observatorio Ciudadano de Santander, y nos acompaña también el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Raúl Pico Poveda. Le damos la bienvenida. Eslendi, buenos días. Muy buenos días, un placer estar hoy acompañándolos aquí en el debate por qué somos tan violentos en Santander. También saludamos a Julio Acelas del Observatorio Ciudadano. Buenos días, gracias por la invitación. Y saludamos al coronel Raúl Pico Poveda. Buenos días, un afectuoso saludo a todos ustedes. Bueno, ustedes pueden enviar las preguntas, las inquietudes que tengan a través de nuestra página de internet o nuestra cuenta de Twitter. Empecemos con las mujeres. Eslendi, ¿por qué somos tan violentos en Santander? ¿Cuál es la raíz de esa violencia de Santander? Recientemente, el Instituto Nacional de Salud ha publicado unas estadísticas donde señala que el 10% de los casos de violencia en el país, es decir, violencia relacionada con la mujer, violencia intrafamiliar y violencia de tipo sexual, ocurren en Santander. Y de hecho, este año ya van 1.073 casos denunciados en Santander. ¿Cuál es la raíz de esa violencia que se vive contra la mujer? Bueno, la raíz básicamente de la violencia que se vive contra la mujer en Santander responde a que vivimos, aún seguimos viviendo bajo una cultura del machismo, bajo una cultura patriarcal. De esto dan cuenta los resultados y las cifras de las que hoy hablamos. 1.073 casos en estos 5 meses, menos de 5 meses porque aún estamos iniciando mayo, de casos de violencia contra la mujer, que algunos son mencionados como violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia sexual, pero son casos de violencia intrafamiliar contra la mujer, y también responde un poco a la falta de garantía frente a la normatividad establecida para garantizar la protección de los derechos de las mujeres, de los derechos, y uno de los derechos más importantes cuando hablamos del tema de violencia contra las mujeres es una vida libre de violencia contra las mujeres, que es la ley 1257 del 2008, y es que tenemos una ley que sanciona todo tipo de violencia contra las mujeres, pero ¿qué está pasando pues en nuestro departamento con esa ley? ¿Qué está haciendo el gobierno local, el gobierno departamental para realmente llegar a que esta ley se cumpla, para que hayan procesos de sensibilización, garantía y protección para las mujeres, para que no sean víctimas de la violencia? Bueno, Julio, desde el Observatorio de Medios, desde el Observatorio Ciudadano, perdón, ¿cuál es el panorama que se ve sobre la violencia que se está registrando en Santander? Para mí esto no es nuevo. Yo desde que tengo uso de razón he percibido, y las informaciones lo dicen, que Santander es un departamento particularmente con cifras muy altas de violencia intrafamiliar. Eso no es nuevo. Un poco por qué, y un poco qué es lo complicado. Comparto la visión de Eslendi en el sentido de que hay un factor institucional. Cuando no hay política, o cuando hay política y no se implementa, cuando no hay instituciones fuertes en las cuales las víctimas, en este caso las mujeres o los niños o los propios hombres, asistan y encuentren ayuda, asistencia integral, cuando eso no existe, cuando no hay política, pues el tema que hace, los temas lo que hacen es, quedan en la impunidad y se profundiza el fenómeno. Y pasó un aspecto en Bucaramanga que me parece lo más grave, es que la violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones ya hace parte del paisaje. Ya no nos afecta, no nos altera, porque ya se volvió consuetudinario. Desde hace muchos años tenemos los primeros lugares en estas cifras. Eso ha fracasado la política, si existió, no hay política, la institucionalidad, las comisarías de familia, que son los organismos donde de primera denuncia, eso está politizado, eso hace rato hay que recogerlo, colapsó. O sea, aquí hay un tema institucional. E igualmente hay un tema de cultura, digamos, de artificios culturales. Y la cultura, para que cambie y no produzca cosas negativas, porque la cultura puede producir cosas negativas, hay que intervenirla.
y la intervención desde la institucionalidad pública y privada ha sido absolutamente precaria. Le doy tres ejemplos. Hasta el 2009 se contrató un estudio con visionarios de Antanas Mocus, un poco para que nos dijera cómo opera el tema. Hubo conclusiones, no pasó nada. Hay uno que estaba igualmente contratado en estos momentos por la gobernación, está en desarrollo también de hábitos y comportamientos. E igualmente en la gobernación de Serpa se hizo un convenio con la Universidad Nacional para manejo y transformación positiva de los conflictos, para que la gente no resolviera los problemas dándose en la jeta, básicamente en la familia y en la calle. Y no ha pasado mucho. Entonces hay un tema institucional y cultural. La cultura hay que intervenirla, pero la intervención ha sido precaria. Bueno, también, coronel Raúl Pico, desde la perspectiva de la policía, ustedes que están todos los días en la calle, que están todos los días atendiendo este tipo de casos, ¿cuál es la visión que tienen ustedes sobre esta problemática? Sobre esta problemática es necesario tener en cuenta el componente cultural histórico de Santander. Nosotros vemos que la evolución de la sociedad santanderiana desde el siglo XIX data de un componente de tipo político y un componente de tipo empresarial. Las familias santanderianas empezaron a abocar un componente, digamos, de dedicación en el tema del agro, en el tema de la empresa, de manera muy individual. Familias que han abordado el tema de subsistencia familiar de manera individual, especialmente en el tema del carácter emprendedor de los hombres. Este tipo de situación empresarial e individualismo cultural ha hecho que se genere desde el punto de vista histórico una tendencia a algunos santanderianos a tener este comportamiento violento a lo largo de la historia. Igualmente vemos nosotros desde el punto de vista de valores, de principios, también el componente familiar, ese componente familiar que hace que los jóvenes en este momento tengan unos comportamientos desafortunados en lo que tiene que ver con la convivencia y la convivencia y el comportamiento en su barrio, en su colegio, en su núcleo familiar y en su sociedad. En este tema de la violencia de género, que nos parece un asunto, digamos, importante a tener en cuenta el día de hoy, vemos que es consecuencia de lo que llamamos nosotros la violencia intrafamiliar. De eso nosotros tenemos unas cifras, unos registros denunciados, de los cuales el 76% de los casos corresponden a las riñas que se generan entre los esposos, y el 84% de esa cifra que digo corresponde a la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres dentro del tema de hogar. Dentro de la óptica de todo lo que tiene que ver con el comportamiento de las comunas, de los barrios, vemos que es una situación que lógicamente amerita la atención de todos nosotros para disminuir ese impacto, porque este es un concepto que de una u otra manera hace que haya mala propaganda del santanderiano. Bueno, el estudio del Instituto Nacional de Salud revela cifras como esta. Dice que el 79% de los casos de agresión, de los 1.073 que se han registrado en lo que va del año, corresponden a que las víctimas son mujeres. Slendy, la pregunta es para usted. ¿Qué ha pasado con la política pública de mujer, de equidad y género? ¿Fracasó? ¿No existe? Porque las cifras revelan que los casos van en aumento y que las víctimas siguen siendo en mayor caso las mujeres. Bueno, como decía al principio, realmente sí hay una responsabilidad de la institucionalidad del gobierno departamental. Efectivamente hay una política pública de mujer y equidad de género que tiene unas dimensiones. Una de ellas es Santander libre de violencias. Algo que quiero resaltar es que cuando hablamos de la política pública de mujer y equidad de género, hablamos de una política que es para mujeres, pero también una política que es para hombres. Cuando nos pensamos en cuando hablamos de igualdad de géneros, de equidad. Entonces, ¿qué ha pasado con esa política? Es una política que fue construida como resultado de un proceso, un diagnóstico que hicieron las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, que es el estudio de brechas de género, donde se establece que estamos en un contexto de desigualdad entre hombres y mujeres, desigualdad en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito laboral, ¿sí? Y necesitamos avanzar en programas, en mecanismos que ayuden a disminuir esa brecha de género que tenemos en el departamento. De allí surge la política pública de mujer y equidad de género, con presupuesto asignado, que es el 2%,
de presupuesto de libre destinación. Desde que la política pública entró, se ratificó, ha tenido ese presupuesto, el presupuesto se ha invertido, pero realmente es muy poco lo que se ha hecho. Y cuando hablamos en la dimensión de Santander libre de violencias, no hay una responsabilidad por parte del gobierno departamental de realmente apuntar hacia los indicadores establecidos por la política pública de mujer y género cuando hablamos del tema de violencias de género en el departamento. Entonces, realmente sí tenemos una política pública en el departamento que no se cumple. Julio, como lo hablábamos fuera de cámaras, haciendo un zoom hacia lo que es la problemática de las razones, las raíces de esta violencia, ¿qué se puede encontrar? ¿Es problemática social, desempleo, inseguridad? ¿Cuáles serían esos factores que nos podrían dar como un dibujo de las razones por las cuales somos tan violentos en Santander? Bueno, la violencia es consecuencia de una multiplicidad de factores. Hoy en día atribuirlo a un solo factor técnicamente no es certero. Hay muchos factores. Un factor que juega mucho son los temas de exclusión social. No de pobreza, no de indigencia, no, de exclusión. Es decir, las sociedades excluyen o incluyen a la gente. Hay grupos poblacionales que se sienten muy excluidos. La mujer en la sociedad colombiana en general comporta múltiples exclusiones, tanto en el hogar, por parte de su pareja, por parte de sus hijos, pero por parte de la sociedad. La mujer, digamos, es un actor social muy excluido en comparación a otros actores. Los jóvenes igualmente son excluidos, ¿cierto? Ese es un tema complicado, y la exclusión tiene que ver tanto con elementos económicos de ingreso, con elementos simbólicos, con elementos de reconocimiento, etc. Entonces hay un factor fuerte. Y lo otro es que no sabemos todavía la raíz del problema, no lo comprendemos. Las cifras que nos da el Instituto Nacional de Salud son cifras genéricas, nos dan un dato para compararlo, pero no nos dicen las causas reales ni los factores para explicar el problema ni para comprenderlo y sobre todo para intervenirlo. Le doy un ejemplo. En Barranca, la Corporación Visionarios fue contratada por la alcaldía de Ecopetrol hace unos 5 años, por los altos índices de violencia intrafamiliar, a raíz de que hubo un boom petrolero. Recuerde usted las inversiones, el boom petrolero y el pleno empleo en el centro, por ejemplo, estuvo acompañado de temas de violencia intrafamiliar, separaciones, maltrato infantil. Entonces la gente explicaba, bueno, ¿qué pasó? Se contrató y el tanque de visionarios académicos concluyó lo siguiente: sí, el tema es de violencia intrafamiliar, pero eso no nos dice mucho. Entonces, ¿qué hizo el equipo? Amplió más el zoom, lo especializó, la mirada, y concluyó que el tema de violencia intrafamiliar era el tema de pareja, ¿cierto? Es decir, el esposo y la esposa eran los causantes centrales de las tasas de violencia intrafamiliar. Pero dijeron, no, eso no nos da una explicación óptima, y siguieron ampliando el zoom, y concluyeron que el tema era de celos, era un problema de celos. La mujer adquiriría roles mucho más fuertes en el hogar, trabajando, ingresos, el hombre igualmente, los hijos incluso. Entonces intervinieron los celos, crearon una línea para los celosos para que se descargara, generaron acciones pedagógicas, y en 2 años, en la alcaldía anterior de Barranca, las tasas de violencia intrafamiliar disminuyeron en más del 50%. Pero lo que uno ve aquí es que estas cifras genéricas no nos dice por qué el tema. O sea, conclusión, no sabemos por qué. ¿Y cuál es el factor de la violencia intrafamiliar más trágico para la vida de la gente y para la familia? No lo sabemos. Es decir, somos muy violentos, pero no sabemos por qué somos tan violentos. Nos casamos con arquetipos. Culturalmente hemos sido violentos. Eso nos dice mucho, pero no nos dice nada. E igualmente lo grave es que la gente terminó aceptando el tema porque lo incorporó como normal en el paisaje. Entonces uno ve un caso, ve las altas cifras y dice, bueno, eso fue que ella de pronto le era infiel, es que el hombre es muy agresivo, llegó tomado. ¿Ves? Explicaciones que las incorporamos en el paisaje como normales. Aceptamos que somos así. Eso es gravísimo.
¿Y hacia dónde deberíamos ir, Julio? Entonces, No, primero, estrategias para comprender realmente cómo opera el tema de violencia intrafamiliar en las barriadas, en las comunas, en los municipios. Todos los municipios no son iguales. Barranca es muy diferente a Coromoro, a Chima, a Bucaramanga es muy diferente a Vélez. De tal manera que podamos comprender cuál es la dinámica aquí que dispara la violencia e intervenirla. De lo contrario, seguimos recitando todos los años números genéricos, casos diciendo que Santander es el más violento del país y no pasa nada. Y el otro tema, obviamente, comparto con Slendy y con el coronel, es tema institucional. Si la institución a veces, por acción o por omisión, lo que hace es disparar más el fenómeno. Ahora, cuando hablemos del tema de las drogas, si nos queda tiempo, yo tengo un tema institucional que lo que hace es perpetuar el fenómeno. Pero, coronel, respecto a las cifras, para ilustrar un poco por qué somos tan violentos con cifras, ¿qué cifras maneja la policía sobre riñas, sobre lesiones personales? ¿En qué lugar estamos respecto de otras capitales del país? Bueno, hay un análisis del Centro de Investigaciones Criminológicas donde se puede decir que la ciudad de Bucaramanga, de las 13 metropolitanas, ocupa el 8º puesto en cuanto al tema del homicidio. Pero también hay unos datos de este análisis por la tasa de cada 100.000 habitantes que nos dice que en el tema de lesiones personales, Bucaramanga sería la 4ª ciudad, digamos, con mayor incidencia de este fenómeno. Esto nos puede llevar a tener en cuenta dos consideraciones. La primera, que hay una diferencia notoria entre una y la otra, en el entendido que dentro de una lógica podríamos decir que entre más lesiones personales, más riñas y más problemas en la calle existan, pues mayor sería el número de homicidios, y así no lo es. Bucaramanga en este momento y su área metropolitana, a diferencia de otras ciudades donde hay mayor número de homicidios, como es el caso, digamos, de Bogotá, que es el que representa por la tasa de 100.000 habitantes el mayor índice, le sigue Cali y Barranquilla, digamos, entre otras, vemos nosotros que hay otras circunstancias que se hace necesario describir. Por ejemplo, algunas ciudades donde el tema de narcotráfico, donde el tema de las bandas criminales, donde el tema de la misma subversión tienen una notoria incidencia, hay menos, digamos, inclinación hacia la denuncia ciudadana. E incluso los casos de homicidios son a veces difíciles de esclarecer porque la presión de estos grupos violentos hacen de que muchos delitos de este tipo queden en la impunidad. A diferencia de Bucaramanga, Bucaramanga dentro de lo que lleva, en cuanto a lo que lleva en el tema de esclarecimiento de homicidios, vemos una efectividad de casi más del 60%, y eso es una cifra muy favorable a diferencia de las otras. Vemos nosotros de que el bumangués y el santanderiano, ya superando varias situaciones históricas de violencia, se ha atrevido a denunciar, y aquí en Santander y en Bucaramanga la gente denuncia. Hay lugares del país que podría decirlo yo que hay personas que no se atreven a denunciar, incluso un caso de violencia intrafamiliar o un caso de lesiones, porque inclusive las personas en esos lugares utilizan grupos al margen de la ley para que le resuelvan sus problemas o le tienen cierta temor a estas situaciones de tipo delincuencial. Bueno, coronel, razones por las que somos tan violentos, pues estamos concluyendo que sabemos que somos violentos, pero no sabemos cuáles serán las causas que generan esa violencia. Sí. Desde el punto de vista de criminalística, cuando ustedes recopilan la cifra de los muertos, ¿qué les hablan esas estadísticas? ¿Cuál es el porcentaje de violencia intrafamiliar? ¿Cuál es el porcentaje de celos? ¿Cuál es el porcentaje como para tener un mapa de por qué somos tan violentos desde el punto de vista de los homicidios? Sí, nosotros podemos determinar que entre el 70 y el 80% de los casos es por intolerancia, e incluso yo estoy de acuerdo aquí con el doctor del Observatorio del Delito, que él iba a decir intolerancia de manera genérica es no llegar a ninguna especificación de las reales causas del homicidio e incluso de las lesiones personales. Pero sí es necesario tener en cuenta que el problema de los jóvenes en Bucaramanga es un problema delicado, o sea, de grupos de jóvenes que en determinados barrios, influenciados por el tema del microtráfico, influenciados también por lo que se llaman el tema de los parches, llegan a cometer homicidios e incluso gran número
de lesiones personales entre ellos mismos. Vemos cómo la incidencia del tema del consumo de estupefacientes, acompañado del consumo de alcohol, es uno de los detonantes que hace de que las personas se agredan aquí en la ciudad de Bucaramanga. Igualmente vemos nosotros también que los días jueves, viernes y sábado, entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, es donde mayor número de riñas se presentan aquí en el área metropolitana. Riñas que son producto, lógicamente, del consumo de estas sustancias que acabo de describir y situaciones que se presentan, digamos, en los mismos barrios donde en grupos familiares, en grupos de jóvenes, empiezan a consumir licor y empiezan a presentarse los problemas. Y eso es, digamos, coherente con las cifras que se pueden analizar hacia la época de diciembre. Vemos nosotros y quisiéramos que un 24 o un 31 de diciembre fuesen las épocas del año donde mayor armonía familiar hubiese, pero por el contrario, son las épocas donde más lesionados se presentan y mayor número de homicidios se presentan, no solamente en Bucaramanga, sino en cualquier parte. Puntualizando ya el tema de jóvenes, donde digamos el sistema penal es flexible por el hecho de ser menores de edad, pero vemos otros jóvenes que han llegado a un estado, digamos, de peligrosidad tremenda, de tener varios homicidios ya a cuestas y varias situaciones violentas. Consumo de estupefacientes, consumo de licor y también el temperamento del santanderiano, que muchas veces por el hecho de que alguien cierra un carro o se comete una infracción de tránsito o le echa, digamos, un coqueteo a su novia o algo, puede generarse una lesión o incluso una muerte por un tema de esos también. Slendy, las cifras están ahí, dicen que van 1073 casos en el 2014, que representan el 79% de las mujeres. ¿Qué acompañamiento se hace a estas mujeres que han sido víctimas de un tipo de agresión, de violencia? ¿Cuál es el acompañamiento que se hace? Bueno, hay distintas organizaciones acá en Santander que se encargan de hacer el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia en términos de acompañamiento jurídico, acompañamiento psicológico o psicosocial. Una de esas organizaciones es la Fundación Mujer y Futuro. Nosotras como Ruta Pacífica hacemos, la Fundación Mujer y Futuro hace parte de la Ruta Pacífica, que nosotros somos un movimiento social que trabaja por la visibilización de los efectos del conflicto armado en la vida del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Y trabajamos también por la garantía, el reconocimiento y la accesibilidad de los derechos de las mujeres a nivel general, pero específicamente cuando hablamos de violencia contra la mujer, que no se dé en espacios o contextos de conflicto armado. La Fundación Mujer y Futuro es una de las organizaciones encargadas o que ha trabajado durante 25 años en el acompañamiento a estas mujeres a partir de acompañamiento jurídico, acompañamiento psicosocial a las mujeres. Algo que yo quería un poco decir, y es con relación a las causas de por qué en Santander somos tan violentos y tan violentas también, es porque yo sí siento que hay al menos una raíz, y es el hecho de que aquí lo hemos nombrado, y es que normalizamos la violencia, ¿sí? Entonces debemos partir de ahí, o sea, el no reconocer la violencia como algo anormal, ¿sí? Hace parte de esas causas y esas razones que llevan a que seamos que es un departamento tan violento, ¿sí? A que vivamos en una cultura de violencia. No hemos instaurado, no hemos avanzado en la construcción de una cultura de paz, en la construcción de una cultura de la tolerancia, del respeto por el otro y por la otra. Entonces, sí siento que esa es una de las raíces y uno de los desafíos que nos debemos plantear como sociedad santanderiana, como organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, y es avanzar en la construcción, en la constitución de una cultura de paz, de una cultura de la igualdad y una cultura de la tolerancia. Bueno, Julio, sin duda las pandillas, los parches, los jóvenes han sido determinantes en que la violencia en Santander esté tan agudizada. Desde el observatorio, ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho? ¿Qué seguimiento han hecho a este foco de violencia? Yo creo que llegamos donde es. El tema central
de la violencia urbana, del conflicto y de las tasas son los jóvenes. Si uno va y mira las tasas de homicidio, son tasas manejables. Bucaramanga no es particularmente una ciudad de homicidios violentos. Tenemos tasas de 25, 26 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional es 36, 37, estamos muy abajo. Pero si uno sigue especializando el Zoom, metiéndose en quiénes son a quienes asesinan en Bucaramanga, encuentra una realidad tremenda. Aquí están matando a los jóvenes entre 14 y 29 años de los sectores populares. De cada 100 muertos, en Bucaramanga más o menos hay 95, 100, 100 algo muertos en los últimos años, en temas de casos. El 65-70% son jóvenes entre 14 y 29 años de los sectores populares, vinculados con trabajo de construcción, trabajo de confecciones, muchos vagos, la mayoría consumidores, ¿cierto? Esos son los jóvenes que matan de los sectores populares. Y ese es un tema sostenido hace muchos años. Alguna vez decíamos que hay una gran matanza de jóvenes en los barrios, matan cada fin de semana 1 o 2 en el área metropolitana, en la cumbre, en el norte, en la 14, y el tema no es trágico, pero si usted lo mira desde un punto de vista diacrónico por varios años, aquí hay un tema central de jóvenes. 2, jóvenes drogas. Yo no comparto, nosotros nunca hemos compartido la visión de las autoridades civiles que minimizan el tema de drogas, la policía igualmente en algunas ocasiones lo ha hecho. Bucaramanga es el nodo de tráfico de drogas más importante del país. Ojo con esto. Aquí no tenemos laboratorios, no tenemos grandes cultivos, no tenemos Bacrin ni guerrillas patrullando los barrios de los municipios, no. Pero por aquí pasa la mayoría de la droga que sale por la ruta de Venezuela, que hoy por hoy, según la policía, es la más activa, la más jugosa de América Latina. Y les doy un ejemplo. Aquí confluye toda la droga del sur de Bolívar, del sur del Cesar, algo de Santander, y pasa por la vía Venezuela, que va a parte baja de África, y va a Europa o va a Estados Unidos. Pero además, en los departamentos productores de marihuana, hoy en día la marihuana tiene una especialidad que es el creping, que es marihuana mentolada, mucho más sofisticada, más cara. Toda la marihuana que exporta Colombia, que va a los países antillanos, a los países del Caribe, toda que viene de Nariño y Cauca, que son los departamentos más exportadores, toda pasa por Bucaramanga. Aquí la policía ha incautado 1 tonelada, 2 toneladas con mucha frecuencia. El hecho de ser nodo de tráfico de drogas implica que aquí queda un remanente, aquí se generan unas lógicas. Y los urabeños, en el último informe que circuló ayer, donde JJ Rendón trató de hacer una propuesta de paz, los narcos le entregaron al gobierno una propuesta de 100 páginas y especifican las rutas. Y dicen en el informe de los narcos, la ruta Bucaramanga de los Santanderes, la ruta terrestre, es una ruta de manejan los urabeños, manejan el alto narcotráfico, el microtráfico por Venezuela. Esa es la ruta más jugosa del narcotráfico del país. Ese nodo genera una dinámica a los muchachos vinculados a la distribución y al manejo de las drogas, eso genera los consumos. Y aquí hay redes de los urabeños operando civilmente. Yo no sé el coronel qué cifras tenga, pero todos los urabeños, todos los rastrojos del norte de Santander, todos están viviendo en Bucaramanga, todos los mandos menores y mandos mayores. Entonces, ese es el tema central. Las últimas estadísticas de drogas son del 2007, nos dicen aquí hay una disparada del consumo como nadie, no tenemos cifras, somos el país más que produce más droga del mundo, no tenemos cifras. Y ese tema es un tema con jóvenes. Todos los muertos, jóvenes, están vinculados de una u otra manera con estos temas de nodo de narcotráfico, de microtráfico y distribución. Julio, y usted habla de que a los jóvenes los están matando, se están asesinando. ¿Quiénes los están matando? ¿Quién asesina en Bucaramanga? Aquí hay redes vinculadas con sicariato de esos jíbaros menores y medianos que pertenecen a los urabeños. Es decir, aquí los urabeños no están de verde patrullando, pero todas las redes que manejan en los barrios populares y en la ciudad y en el área metropolitana son civiles. Esas redes tienen parches y redes de jóvenes en la distribución, en el lleve, en el traiga, en el consumo, en la venta,
y cuando hay desencuentros en el negocio vienen los muertos. Pero la mayoría de los muertos jóvenes son por esa causa hace varios años. Y eso hay que reconocerlo, ese es un tema de narcotráfico. Bueno, coronel, ¿cómo estadísticamente a qué obedece esa mortandad de jóvenes que fin de semana tras fin de semana uno ve que ocurren y que se registran en las páginas de los periódicos? Sí, nosotros podemos ver que la ciudad de Bucaramanga, a diferencia de la mayoría de ciudades del país, es donde más esclarecimiento de casos de homicidio existe. Hay una efectividad de parte de la Fiscalía General de la Nación, de sus cuerpos de investigación y de la SIJIN de la Policía Nacional, de casi 60 casos por cada 100 casos. Esto nos puede decir de una u otra manera que las personas en las comunas, en los barrios, están dispuestas y lo han hecho, han denunciado realmente a las personas que han asesinado a sus seres queridos, que le han causado la muerte a sus familiares o amigos. ¿Y por qué los denuncian y por qué lo hacen? Porque realmente no hay una presión directa de un grupo al margen de la ley que esté dispuesto a borrar del mapa a los testigos o que esté dispuesta esa organización, digamos, a intimidar para que la persona no denuncie. Aquí se hace, a diferencia de otras ciudades, como le decía, estilo Barranquilla, estilo Cali, estilo incluso Bogotá, donde la problemática es un poco y es mucho más compleja. De acuerdo a las cifras que se han podido determinar con base en esas mismas investigaciones que se adelantan con Fiscalía y de acuerdo a esos mismos procesos que han llevado a las condenas de los responsables de los homicidios, se ha podido determinar que entre un 70 y un 80% de estos casos corresponden a casos de intolerancia desde el punto de vista de la riña, de la disputa, de la diferencia, del tema que tiene que ver con la violencia que se generan por los aspectos que dije anteriormente, el consumo de estupefacientes, el consumo de licor, el tema del estado de excitación y los problemas entre consumidores de droga. Igualmente nosotros tenemos otro reporte ya de lo que tiene que ver con los temas relacionados con sicariato, que es una cifra menor acá en Bucaramanga afortunadamente. El tema del sicariato es un tema muy complejo, del cual la ciudad de Bucaramanga no se escapa, pero tampoco no es el problema mayor. En los temas de sicariato muchas veces hay gran dificultad por el esclarecimiento de esos hechos. Aquí no hay tanto problema al esclarecer un homicidio, como usted lo ven a diario, las capturas que se hacen, teniendo en cuenta que las personas son conocidas del mismo entorno y son denunciadas sin ningún problema. Igualmente vemos nosotros que los homicidios por bandas criminales, por grupos al margen de la ley, no son el común denominador en la ciudad de Bucaramanga, afortunadamente. So pena de que sí, realmente hay rutas de injerencia hacia la ciudad de Cúcuta que vienen del sur del país. Eso no se puede negar. Pero sí, en cuanto a lo que es puntualmente el tema homicidios, ese es el análisis que tenemos nosotros. Coronel, ¿y cómo viene trabajando la policía respecto a, podría decirse así, un secreto a voces de que se convirtió el área metropolitana en el escampadero de capos de la mafia, de capos del narcotráfico, de lavado de activos? ¿Cómo ha venido trabajando la policía respecto a ese tema? Sí, aquí en Bucaramanga hay situaciones de delincuentes de alto nivel que visitan la ciudad e incluso ellos no vienen con el ámbito de delinquir directamente en Bucaramanga. Ellos vienen de pronto a otro sentido e incluso la Policía Nacional a través de la DIJÍN, que es el órgano superior en tema de investigación criminal a nivel nacional, ha hecho capturas de algunos capos y algunas personas, digamos, de alto nivel del tema de la guerrilla, banda criminal, narcotráfico aquí en Bucaramanga, y realmente esto obedece a investigaciones que se hacen desde el nivel central en Bogotá a través de los órganos que tienen cobertura nacional, teniendo en cuenta que sus hechos y eventos criminales no ocurren directamente aquí en Bucaramanga, pero sí ocurren en otras ciudades como Cali, Medellín, Bogotá o Barranquilla puntualmente. Julio, ¿tenía alguna punta? No, es que sobre eso me parece anotar lo siguiente. Bucaramanga es un escenario de confort para los capos y los narcos del país. Vea, nosotros desde el 2007 hemos venido documentando con cifras de la policía, más o menos del 2007 a hoy, se han capturado en Bucaramanga testaferros, personajes para extraditar y grandes capos, de los capos de la primera generación que fueron extraditados, cerca de 30 se han capturado en Bucaramanga. Obviamente, desde aquí se coordina las redes del narcotráfico, hablábamos del tema de Venezuela. O sea, Bucaramanga es un escenario de confort, y las cifras lo dicen. Se han capturado cerca de 30 extraditables, grandes capos y testaferros. Ahí tenemos los nombres, información de la policía.
Dos, frente al tema de drogas sí hay un elemento y que a la policía le compete mucho. Todos los líderes comunales de las barriadas del área metropolitana, los vecinos saben dónde se vende la droga, saben dónde están los jíbaros, quiénes son, saben dónde están las ollas, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema que es un tema complejo, que es la corrupción de la policía, coronel. En la mayoría de las ollas de los barrios donde venden droga, los jíbaros medianos, intermedios, tienen comprados a policías que van en la madrugada y cobran coimas. Le doy un ejemplo, en la estación de Café Madrid, por ejemplo, algunos vecinos denunciaban el año pasado que el comandante del puesto de Café Madrid era el que vendía la gasolina robada después de las 3 de la mañana. Todo el mundo sabe quién vende la droga y la corrupción de la policía. Entonces, vuelve el tema institucional. Cuando la institución se corroe, el factor institucional, en vez de prevenir y atacar el tema, lo que hace es prolongarlo. Entonces, aquí apague y vamos. Yo sí quisiera saber, es un tema muy complicado para la policía, hay que reconocer lo que se ha avanzado mucho en los últimos años, en investigaciones, en instituciones, pero en tanto no se intervenga una estrategia dirigida a acabar, a minar, a disminuir la corrupción de la policía en las barriadas, no pasa nada con el tema de distribución de drogas. Bueno, haciendo aquí un aporte al debate, pues el hecho de que en Bucaramanga, hemos hablado de que Bucaramanga es un escampadero de capos de la mafia, pero el hecho de que se hayan producido, por ejemplo, esas 30 capturas, habla, coronel, de que la policía, la Dirección Central de Investigación Criminal de la DIJÍN y la estupefacientes están allí en el asunto. Y también, pues, que quería agregar que el director general de la policía, a quien tuvimos también en este espacio, se comprometió con erradicar a la policía, a todo policía que fuera corrupto. Coronel, ¿cómo avanzan esas investigaciones de policías que de pronto estén aliados con narcotráfico, con microtráfico, con tráfico de gasolina? Sí, yo quiero hacer 3 consideraciones sobre el tema. La primera, aclarar que esas capturas de las cuales hace referencia aquí nuestro amigo, las ha hecho la Policía Nacional. Es claro, no las ha hecho ninguna otra institución. Segundo, la Policía Nacional es la primera línea del Estado y la primera línea de la sociedad que se tiene para contener y afectar y contrarrestar el delito. Y por ser esa primera línea de contención, la policía tiene su vulnerabilidad y hay elementos que no se pueden negar que tienen estos hechos. Pero sí es necesario tener en cuenta que ese no es el común denominador, ni mucho menos, y que cuando uno de pronto se atreve en un escenario de estos a hacer esas acusaciones, más que un comentario escueto contra una institución, deben de puntualizarse casos para poder investigar y para poder tomar las medidas. La Policía Nacional igualmente tiene en este momento unos niveles de control y unos órganos de control que no tiene ninguna otra institución, incluso la misma Fiscalía, la misma rama judicial y otras instituciones del Estado no cuentan con esa posibilidad. La Policía Nacional lo tiene, cuenta con eso, y día a día la persona que comete un delito e infrinja la ley está, digamos, dispuesta a que sea judicializada, y en efecto la policía lo hace día a día. No tengo en este momento las cifras, pero eso es. Hace poco, la semana pasada, nos reunimos con los líderes comunales e incluso al hablar sobre este tema de algunos eventos siempre se ha solicitado el acompañamiento de ellos, y ellos de manera puntual nos han comentado algunas situaciones sobre las cuales la Policía Nacional tiene que tomar medidas, advirtiendo que no es el común denominador y que la Policía Nacional tiene y cuenta, a diferencia de otras instituciones del Estado, con unos mecanismos de control avanzado, y eso hace de que la Policía Nacional pueda en determinado momento mostrar a la opinión pública realmente los resultados que hace en este tema de lucha contra la corrupción. Julio, quería decir que cuando quiera, coronel, aquí hay un tema de temor. Denunciar en Colombia es riesgosísimo, porque se filtra la información, etcétera, pero cuando quiera nosotros, desde un manejo más civil, permanentemente nos reunimos con ediles, como una 11, por ejemplo, nos pasaba una lista exhaustiva de los jíbaros, a las horas que distribuían, los policías vinculados, las motos, en norte, la zona norte ni hablar. Cuando quiera podemos hacer un buró, un espacio mucho más civil, con ediles y comunales, donde hay denuncias concretas.
y donde la gente dice, esto se lo hemos pasado a la policía, a la alcaldía, pero no pasa mucho, y uno entiende el temor, y entiende, reconociendo los avances en la policía, porque son muy importantes, las limitaciones que hay, institucionales, de seguridad, etc. Pero eso es generalizado. Todo el mundo en los barrios sabe quién es el jíbaro, quién es la gente involucrada de la institucionalidad, y también sabe que no pasa nada. Vean, Coronel, pues aprovechando el espacio, sería bueno que se diera esa reunión, ¿no? No, y sobre todo que la Policía Nacional es la única institución del Estado que semana tras semana está comprometida en la lucha contra el microtráfico. La policía cuenta con un órgano especial de estupefacientes donde semanalmente realiza entre 8 y 10 allanamientos que tienen X número de capturas, e incluso las capturas que la Policía Nacional puede mostrar en la lucha contra el microtráfico superan casi más de 1.800 personas dedicadas al expendio y que la Policía Nacional ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Lógicamente, la persona que delinque y es capturada está sometida a un proceso judicial donde también tiene sus derechos, tiene sus garantías, y no toda la persona que se captura va a quedar con medida domiciliaria o con medida de detención, y tampoco no habría cárcel para meter tanta gente. Desafortunadamente, el problema también de las cárceles frente al tema del microtráfico y frente a otros fenómenos es un tema muy complejo por el cual estamos en este momento, digamos, teniendo como esa limitación. Bueno, regresando con Slendy, ella es de la Ruta Pacífica de Mujeres, desde su organización, ¿qué están haciendo para frenar este tipo de estadísticas que nos dejan perplejos a todos? Bueno, nosotras desde la Ruta Pacífica de las Mujeres hacemos procesos de incidencia política frente a qué pasa con la normatividad establecida, qué pasa con la Ley 1257 del 2008, qué pasa con la política pública de mujer y equidad de género en Santander. Bueno, yo hago parte del Consejo Consultivo de Mujeres y Equidad de Género, que hace parte del espacio de verificación, de veeduría de la política pública de mujer y equidad de género. Los últimos martes de cada mes nosotras hacemos un plantón a las 5 de la tarde frente al atrio de la Sagrada Familia para visibilizar cuáles son esas violencias que se ejercen contra la vida y los cuerpos de las mujeres. Hacemos procesos de formación con las mujeres, porque también hay que decir algo, y es que aquí hay que avanzar en el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho. Y para esto empezamos por procesos de empoderamiento, procesos de formación a las mujeres que logren que estas mujeres reconozcan cuáles son sus derechos, y de esta manera poder que se les garanticen, que los exijan, ¿sí? Y que la sociedad pues también reconozca que las mujeres tenemos unos derechos que nos deben ser reconocidos, al igual que los derechos que tienen los hombres. Entonces eso es lo que venimos haciendo, y acompañamos procesos de la Fundación Mujer y Futuro en todo lo que tiene que ver con violencias contra las mujeres. Coronel, llega una pregunta de uno de los usuarios y dice: ¿cuántos líderes comunales han instaurado denuncias formales ante las autoridades respecto de ollas o expendios de estupefacientes? Los líderes comunales son personas que aportan una información muy valiosa para lo que tiene que ver con el tema de las operaciones que hace la Policía Nacional en el tema de estupefacientes. En estos últimos 15 días, para hacer referencia, 3 líderes comunales han ayudado a la Policía Nacional con informaciones, y gracias a esto se han llevado a cabo más de 14 allanamientos en el sector de Morro Rico, en el sector de Leirón, que son casos puntuales, donde incluso se han capturado más de 10 ciudadanos dedicados al expendio de estupefacientes. La idea básicamente que nosotros recomendamos a los líderes comunales es que cuando hagan su denuncia no la hagan en público en medio de sus comunas, sino que ellas lo hagan de manera reservada a través de la CIVIL de la Policía Nacional, a través de la Fiscalía General de la Nación, y que ellos sepan que cuando una persona, sea un líder o cualquier ciudadano, denuncia a otra persona por un delito, la persona que va a ser investigada por parte de las autoridades, de parte de la Fiscalía, esa persona tiene derecho a defenderse, tiene derecho a nombrar un abogado, y esa persona la van a citar a la Fiscalía, lógicamente, para que se defienda, porque está siendo acusada de una situación puntual. Ahí mismo hay personas que dicen: pero yo denuncié a tal ciudadano y el ciudadano supo. La más fácil podría decir que fue la policía, pero resulta que en el derecho
y en la justicia en Colombia, la persona que en determinado momento es investigada penalmente tiene los derechos que es a conseguir un abogado y atenderse en el proceso y a saber quién la denunció. Entonces nosotros queremos que esas denuncias que nos hagan estos líderes se hagan de manera reservada y no pública ante sus comunidades para evitar también cualquier situación, digamos, que tiene que ver con este asunto. Julio. Aquí hemos terminado un poco poniendo en la mesa a la policía, pero yo pienso que hay que hacer una aclaración. El responsable civil, político, institucional de la seguridad de las ciudades y del orden público es el alcalde. ¿Ves? Eso lo establece la Constitución en 4 artículos. Entonces, aquí hay un fenómeno. Los últimos alcaldes han cogido el tema de la seguridad y la convivencia y se lo han chutado a la policía, que se han hecho los de la vista gorda, como se dice en las barriadas, y el tema terminó manejándolo la policía y la policía pues hace lo que puede muy bien, pero tiene limitaciones. Y surge una interrogante, no hay política pública de seguridad y convivencia en Bucaramanga, ni en ningún municipio del área, es responsabilidad de las alcaldías de liderarla con la comunidad, el sector privado, todos los actores, y que haya una política a mediano y a largo plazo. Bucaramanga se gastó en la administración de Fernando Vargas 30.000 millones de pesos en seguridad y convivencia. ¿Dónde están los resultados? En el cuatrenio de Lucho Borges, más o menos la cifra asciende a 50.000. ¿Dónde están los resultados? Como no hay política, como no hay liderazgo civil, todo queda en programas aislados, mucha publicidad, mucha fotografía, poco impacto, mucha politiquería. Entonces, el tema y la responsabilidad central desde el punto de vista institucional no es tanto de la policía lo hace todo, es de la administración municipal y su Secretaría de Interior que tienen que liderar el tema. Entonces, aquí hay un emplazamiento fuerte. Aquí debiera estar el secretario del Interior, por ejemplo. No lo tenemos, eso dice mucho. Y la plata que se gasta, la mayoría que proviene del Fonsecom por la sobretasa a la gasolina que el Ministerio distribuye a los municipios, que son recursos importantes, se dilapida. Mucho de eso va para motos, va para gasolina, etcétera, importante eso. Pero ¿dónde está la autoridad civil? Se cogió el tema, se le chutó a la policía hace lo que puede, como le concierne a una entidad tan importante, pero tiene limitaciones. La policía no es una entidad que desarrolla política pública de prevención, eso es la alcaldía, a partir de diseños, de estudios, pero no está. Coronel, el reciente asesinato del líder comunal del barrio La Esperanza 1 pues, ha generado temor entre los líderes comunales. La policía y la fiscalía pues dieron con los autores materiales de este asesinato, pero queda el temor entre los líderes. ¿Cómo avanza la relación entre los líderes, la comunidad y la policía después de este asesinato? El hecho de ser líder comunal genera varias situaciones, digamos, de riesgo para estas personas. El hecho de denunciar de manera pública, como dije ahorita, situaciones que tienen que ver con problemas de la misma comunidad que ellos dirigen, eso les genera a ellos de una u otra manera el malestar de ciudadanos de esas mismas comunidades. Igualmente, nosotros hemos podido detectar que hay intereses por tener también ese liderazgo y ese poder dentro de la misma comunidad y se han generado en algunos casos conflictos entre las personas, digamos, del bando contrario que también se disputan ese mismo tema e incluso se han generado a raíz de esto algún tipo de amenazas y algún tipo de situaciones y problemas. Para el caso puntual de la muerte del líder cívico, y esto lo digo es de acuerdo a los mismos testimonios que rindieron ante la Policía Judicial de la Policía Nacional, los mismos familiares de la víctima, podemos decir que este líder cívico venía cumpliendo de manera cabal con su función, es una persona reconocida, querida y sobre la cual toda la comunidad de la comuna del norte donde él estaba le reconoce su trabajo, le profesa gran afecto y asunto que la Policía Nacional lamenta mucho este homicidio. Eso lo decimos de manera muy sincera. Es necesario frente a esto tener en cuenta que en el final del 2013 hubo un incidente en el escenario deportivo cerca al lugar de residencia del líder cívico, donde un hijo del líder cívico se encontraba en una riña con otro joven de un barrio cercano, creo que el barrio San Cristóbal. Debido a esa riña, el padre, al intervenir en favor de su hijo, se genera una disputa, una agresión, y es donde este señor
le ocasiona un disparo a uno de los muchachos que está siendo investigado por este homicidio. Esta situación generó una serie digamos, de amenazas puntuales, y realmente cuando ocurre el homicidio de este líder cívico días anteriores, se establece y se puede probar la presencia de este mismo muchacho que fue lesionado por el fallecido líder ahí mismo en el lugar de los hechos en compañía de los 3 jóvenes. A eso se aclaró en la reunión que se hizo con ellos. No podemos nosotros subestimar, digamos, las amenazas que puedan tener los líderes producto de su trabajo y su labor, pero podemos considerar de que esta muerte se genera por una situación, digamos, que no tiene nada que ver con la función de él como líder y como representante de la comunidad. Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar sobre un tema ocurrido en Piedecuesta, particularmente después de un asesinato que se presentó hace pocas semanas allí, donde un joven le propina más de 60 puñaladas. Aparecen y surgen unos panfletos amenazantes donde con nombres exactos se declara un toque de queda y se habla de que probablemente iniciarían acciones de llamadas como limpieza social. Coronel, ¿quién estaría detrás de esos panfletos? ¿Y son reales, no son reales o qué ocurre? Bueno, primero hay que tener en cuenta que estos panfletos no son producto de grupos al margen de la ley. Nosotros en Bucaramanga hemos visto que algunas, digamos, agremiaciones o grupos de vigilantes informales que llegan a ofrecer un servicio a los barrios, a decir que les van a colaborar para ahuyentar a los ladrones, para mejorar el tema de seguridad en determinado barrio, a costa, digamos, de un beneficio económico. Ellos a veces utilizan estos panfletos para intimidar a las personas que delinquen sobre esa zona. De acuerdo a lo que es los análisis criminológicos, que es sobre el motivo por el cual las personas delinquen, los motivos y las causas y razones más internas, digamos, de la comisión de un delito, nosotros podemos analizar respecto a este caso que cuando una persona recibe 60 puñaladas pueden mediar otros asuntos. Generalmente cuando hay una excesiva sevicia, en algunos de estos casos pueden mediar asuntos de carácter pasional, de carácter afectivo o situaciones de una venganza ya muy visceral contra otra persona. Cuando nosotros hablamos de eventos de violencia, digamos ya de temas de microtráfico, de temas relacionados con una riña o con otro asunto, nosotros vemos que no hay esa sevicia como la que usted pudo de pronto observar frente a este caso. En este momento hay una investigación por parte de la SIJIN de la Policía Nacional frente a este caso, con un fiscal destacado, y la idea es esclarecer este hecho, ya que es una situación que llama la atención dentro de lo que es el tema de la convivencia en el municipio de Piedecuesta. Julio, sobre los panfletos, ¿qué análisis han hecho ustedes? Sí, ahí hay igualmente mucha comunidad desesperada por la impunidad, porque no pasa a veces mucho. Deciden algunos comerciantes, deciden a motu propio hacer panfletos, supuestamente para ahuyentar a los malos, ¿no? Esto es peligrosísimo porque de ahí se termina asumiendo escenarios de justicia por la propia mano, y eso es complicado, ante todo la institucionalidad, la fuerza pública, las instituciones civiles, etc. Pero hay un factor que es un poco, la gente se queja en los barrios de que la policía llega tarde, de que los cuadrantes a veces como que no funcionan, de que falta pie de fuerza. Bucaramanga no tenía un pie de fuerza, digamos, muy abajo, se ha venido fortaleciendo últimamente, pero sí yo creo que hay un tema de distribución de la policía. Hay zonas que requerirían más presencia de la policía da confianza, la inseguridad es clave, no solamente los datos son fríos, no dicen mucho, es clave la percepción de la gente. Yo cómo me siento seguro, no me siento, me atracaron, mi familia, mi vecino. Entonces sí a veces un poco como distribución de la policía en áreas de mayor urgencia y de mayor delictividad y de mayor ataque a la población. Yo creo que ahí a veces hay algunas dificultades en la distribución de la policía, y eso lleva a que la gente pues se sienta expósita, ¿cierto?, sola, y recurra a acciones por la propia mano. Bueno, así hemos llegado al final de este debate. ¿Por qué somos tan violentos en Santander? Agradecemos la presencia de Slendy Valdés, de la Ruta Pacífica de Mujeres, de Julio Acelas, del Observatorio Ciudadano de Santander, y del coronel Raúl Pico Poveda, su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Muchísimas gracias por estar en nuestra compañía y que tengan un feliz día.